Imagina que tú y tus amigos se meten a averiguar qué pasó en un hospital psiquiátrico, en donde todo parece ir normal en lo que cabe, hasta que todo se va a ir a la chingada. ¡Sube la cámara! ¡Ahí viene! ¡Muévete! ¡Está atrás de ti! Antes que nada, te agradecería mucho si te suscribieras, le dieras me gusta o me siguieras, para que no te pierdas ningún video. Saludos. La película comienza haciéndonos saber que una clínica llamada San Rafael abrió sus puertas en 1954, y este ha sido de los más antiguos e importantes de la Ciudad de México. Pero en el 2009, el hospital cerró, y en el 2013 fue mandado a demoler, y no hubo ninguna explicación del por qué. Después vemos a un chico grabando a un guardia de seguridad, preguntándole por qué cerraron el hospital, y muy a la defensiva, el guardia contesta que no puede decir nada, incluso intentando tirar de la cámara al chico. Se nos muestra una entrevista que este chico le hizo a una enfermera que trabajaba en el lugar, así como a un paciente de este. La enfermera nos cuenta que en el hospital había secciones que no podían pasar, que a veces todo esto se volvía muy raro, que hasta suicidios le tocó ver. Y el paciente nos dice que experimentaban con él, que en el lugar se realizaban exorcismos y que toda la energía o almas se quedaron en ese terrible lugar. Y al final el paciente le pregunta: ¿qué buscas? ¿Vale? ¿A los 4? Se nos vuelve a mostrar un mensaje, en donde nos dice que un año antes de la demolición del hospital, 4 jóvenes entraron en él, pero nunca más se supo de ellos. Y lo último que se supo son estas grabaciones que vamos a ver. Se nos muestra al grupo: Diego, Isa, Mateo y Charlie. Tienen la misión de ir al hospital psiquiátrico, para ver si pueden encontrar algo interesante y paranormal, para poder grabarlo. El muy cabrón de Diego les había dicho que ya tenía un lugar para grabar, pero que tenían que esperar en la noche para poder entrar, ya que tenía el cómo entrar al hospital, mas no los permisos. Lo que provoca una discusión con Mateo, donde le reclama que eso no es tener un lugar, que cómo se iban a meter así, sin ningún permiso. Después de la discusión, todos están listos para entrar, donde cruzan la barda y ven lo largo que era el hospital. Caminan y van encontrando cosas extrañas, así como esculturas religiosas. Nuestros protagonistas hacen de todo para entrar, pero se les complicaba, hasta que después de un rato lo logran. Caminan y ven unas escaleras y deciden bajar, pero... Hijo de su puta madre. ya abajo encuentran un cuarto, donde deciden que ahí se dormirán. Mateo, sin importarle nada, pone un colchón asqueroso en la base de la cama y decide que ahí dormirá. Después Charlie nos muestra el equipo que se usará para la investigación, en donde un aparato que se ocupa principalmente en la oscuridad detectará mediante encender unas luces si hay una manifestación o algo que pudiera aparecer. Empiezan a caminar por el lugar, investigando cada habitación, intentando hallar algo, pero no lo logran, hasta que se detienen, ya que el aparato empieza a sonar. Pero Diego no lo iba a dejar ahí, saca su grabadora y empieza a preguntar cosas, con la intención de que lo que estuviera ahí le respondiera. Solo logran detectar un sonido, como de un golpeteo, pero en eso empiezan a escuchar ruidos, lo que hace que nuestros protagonistas se dirijan a ver, pero una vez más no encuentran nada. Siguen caminando y una vez más escuchan ruidos, lo que los hace asustarse un poco más. Empiezan a poner luces por las puertas que ya habían recorrido, así como una cámara que se quedará grabando toda la noche, solo en ese lugar. Todos deciden irse a dormir, pero de repente, más noche, algo empieza a grabarnos, haciéndolo más tétrico cuando los filman desde el techo. Y... al otro día se despiertan sin saber nada de lo que había pasado. Prosiguen a desayunar algo para después seguir investigando el lugar, pero notan que las luces que habían puesto ya no estaban en donde las habían dejado. Empiezan a caminar para encontrar alguna respuesta, pero solo se encontrarán con más problemas, ya que una huella aparece arriba de un cuadro. Le dicen a Mateo que la huella es igual a la de su bota, que les diga la verdad, pero este jura que no es de él, que nunca pasaron por ese lugar. Ya en la noche siguen con la investigación, guiados por el aparato, en donde sí las luces se iban prendiendo, nuestros protagonistas iban por ese lugar. Así llegan por unas escaleras a una puerta que estaba cerrada. Diego como puede la abre y entran. Inspeccionan el lugar, pero se detienen. Diego empieza a preguntarle a lo que estuviera ahí que si era hombre o mujer, que cómo murió, que hiciera alguna manifestación, por lo que sus amigos le dicen que se calme. Pero a Diego le vale madre todo y empieza a gritar que se manifieste. Ya no le pedía, le exigía que se manifestara, hasta que es calmado por Mateo. Pero un instante después escuchan un ruido, lo que hace que caminen con precaución, notando que el ruido proviene del cuarto que tenían al lado. Lo abren y se van a cagar. Hijo de su puta madre.
cuando ven a una persona muerta en el colchón, lo que hace que Isa salga en chinga del lugar e inmediatamente después nuestros protagonistas. Isa lloraba por lo que acaba de pasar, no lo podía creer, así que se la llevan para que descanse y duerma. Una vez esto, hablan acerca de lo que sucedió, que cómo es que apareció un muerto en ese lugar. Uno de ellos contesta que no todos tenían a dónde irse cuando cerró el lugar, que igual se coló y no lo pudieron ver y ya murió después. A la mañana siguiente, aprovechando que Isa seguía dormida, Diego despierta a Mateo y Charlie para enseñarles algo, lo que va a hacer que se caguen, ya que les muestra lo que grabó la cámara que tenían fija afuera del cuarto, en donde se ve a Mateo en la madrugada siguiendo a alguien mientras lo grababa. Pero más fea se iba a poner la cosa cuando Mateo dice no recordar nada de lo que está viendo. Cuando parecía que no se podía poner peor, empiezan a escuchar la grabación, haciendo cara de que algo muy malo estaba pasando. Y supongamos que sí, porque no nos hacen saber qué es lo que se escucha en la grabación. Y para no alterar más a Isa, deciden no decirle nada de lo que acaban de ver y escuchar. Se despierta mal, asegurando que algo se encontraba en el cuarto en la madrugada, que le decía que le iba a hacer muchas cosas malas, por lo que nuestros demás protagonistas intuyen de quién se podría tratar. Mateo estalla contra Diego y le reclama que todo esto es su culpa, ya que fue él que los metió a ese lugar, aparte de que estuvo gritando que se manifestara lo que hubiera ahí. Isa ya no estaba bien, quería irse de ese lugar, pero empieza a llover y Diego quiere seguir investigando, pero nadie quiere ir con él, así que dice que irá solo, que no tardará. Diego llega y de inmediato pone la cámara en una esquina, saca el aparato y una vez más empieza a hacer preguntas, pero no logra notar que a sus espaldas en el fondo una silueta se hacía presente. Por otro lado, mientras Diego andaba de pinche curioso, Mateo le enseña el audio de la grabación a Isa y esta queda sorprendida y aún más asustada, así que les dice eufórica que se acabó, que se vayan ahora mismo. Agarran sus cosas y proceden a buscar a Diego para irse, pero Diego ya estaba en un lugar muy extraño, donde caminando se encuentra lo que parece un cráneo de un animal, junto con velas y cabello. El muy güey sigue caminando, donde sube y descubre lo que parecía una alberca, pero esta estaba llena de cabello, aunque ese iba a ser el menor de sus problemas. Nuestros demás protagonistas siguen buscándolo, pero aquí se van a ultra cagar cuando regresan al cuarto donde estaba el cadáver y no encuentran nada. Deciden volver al cuarto, ya en un estado de preocupación y miedo total, pero en eso llega Diego, donde entra y se queda parado un momento, para después desmayarse. Pero los demás agarran la cámara que traía Diego en la mano y comienzan a ver la grabación, donde Diego es filmado en un baño completamente desnudo, por una entidad o lo que hubiera estado en ese hospital, lo que provoca que entren en pánico y empiecen a trincherarse bien en el cuarto, cerrándolo lo más que pueden, para decir que mañana temprano se irían del lugar. Es así que se quedan dormidos, pero cuando despiertan en la madrugada, notan que el cuarto está lleno de pelo y Diego había desaparecido. Ultra cagados, nuestros protagonistas salen a buscarlo, gritando su nombre por todo el lugar, mientras inspeccionaban los cuartos. Pero seguían caminando y solo se iban guiando por los sonidos que se escuchaban. Pero seguían caminando y no hallaban a Diego, pero las cosas que estuvieran en el lugar se hacían cada vez más presentes. ¿Qué está pasando? Ahorita. ¡Dila! Se alejan de lo que hubiera en esa parte del hospital y logran ver una sombra pasar. La siguen pensando que era Diego, pero mientras más avanzan, parecía que las cosas solo podían empeorar. Nuestros protagonistas en chinga corren intentando salir del hospital. Mateo, desesperado por haberse encerrado en el lugar, grita que lo sacaran de ahí, pero después de un momento empiezan a escuchar unos pasos extraños, así que deciden apagar las luces, pero el aparato empieza a encender todos los focos, mientras cada vez más algo parecía acercárseles, hasta que... Corren intentando huir de la cosa que habitaba el lugar, se meten por un túnel y van pasando lo más rápido que pueden. Ya del otro lado caminan en medio de la oscuridad, pero Charlie es jalado por la entidad. Intentan ver por dónde se había ido, pero no logran verlo y siguen caminando, hasta hallar una puerta donde la abren. Cagados de miedo, Isa y Mateo corren por donde pueden, pero en el trayecto se deja de escuchar a Mateo, y momentos después, Isa lo ve parado en medio, lo que hace que nuestra protagonista corra aún más, pero esta vez encontrando la salida. Y cuando vemos que empieza a pedir ayuda, Diego aparece diciéndole que a dónde se había metido, que lo siga. Ella procede a seguirlo, donde corre pero no lo vuelve a encontrar, y termina subiendo las escaleras, para ponerse en la esquina como si se estuviera escondiendo, pero después... acabando con la vida de Isa. Y así termina la película.
Es una película, si no muy buena, es decente, cumple con los momentos que te podría dar una película de terror. Se encuentra para comprar o alquilar en Apple TV, como en Amazon Prime y YouTube, pero ya saben, si de en verdad quieren verla, cada uno tendrá sus maneras de encontrarla.